hemos, donde Italsan, a ver, me está diciendo que está grabando. Vale. Donde Italsan, bueno, pues somos empresa que colabora y es sponsor. Y bueno, con motivo de esta reciente creación, pues hemos querido hacer una presentación orientada pues a ver qué dice la norma ASRAE acerca de las tuberías plásticas, ¿no? Hay muchas dudas, es un material novedoso que está entrando en el país, bueno, ya lleva un par de años, hay ya muchos proyectos en el país, pero a muchos ingenieros pues todavía les resulta novedoso y no lo conocen muy bien. Entonces, bueno, aprovechando el capítulo, pues queríamos mencionar y mostraros, es posible que muchos de vosotros la norma ASRAE ya la conozcáis, pero bueno, en este caso pues queremos orientarla a esto, ¿no? Aprovechando la creación de ASRAE, ¿qué dice ASRAE respecto a las tuberías plásticas? Bueno, pues lo vamos a orientar en esto hoy. Os mostraremos también al final pues, proyectos que hemos hecho aquí en Perú, ¿de acuerdo? Para que vean pues, diferentes referencias que existen. Y bueno, hemos organizado la sesión de la siguiente manera. Yo voy a hacer primeramente una exposición, voy a dar una charla técnica. Es bastante técnica en este sentido, muy enfocado a la norma ASRAE. Y al final, si os parece bien, podemos dedicar unos minutos pues, a que me trasladéis consultas, dudas y hagamos una especie de debate, ¿de acuerdo? Pues sin más preámbulo, la presentación ya me la ha hecho Alfredo, pues sin más preámbulo, pues voy a comenzar. Pues el objetivo de la charla, como he indicado, es, por un lado, conocer la alternativa de tuberías de polipropileno para HVAC, no solo para agua helada, sino que también las podemos emplear para redes de condensación y calefacción, es decir, agua caliente. Y bueno, pues repasar qué dice ASRAE, ¿no? ¿Qué dice ASRAE acerca de las tuberías plásticas? Pues lo vamos a ver hoy. Bien, polipropileno en instalaciones de HVAC. Como digo, lo vamos a tener en todos los sistemas, agua helada, calefacción y redes de condensación. Sí me gusta un poco mencionar cómo avanza la tecnología de los materiales para que os podáis hacer una idea, el amplio abanico de tuberías que encontramos ya en el mercado. E incluso ya podemos encontrar tuberías para redes contra incendios. Para un ingeniero mecánico, para muchos todavía, puede ser un material desconocido, pero que sepáis que ya se están empleando incluso en Estados Unidos y en Europa, incluso para redes contra incendios, ¿no? Como tenemos aquí, pues la tubería Nylon Red. Hay una amplia gama para diferentes tipos. Bueno, nosotros nos vamos a centrar hoy en las que vamos a utilizar en HVAC, ¿no? En climatización, aire acondicionado. Dentro del aire acondicionado, pues vamos a tener tuberías específicas para agua helada, ¿no? Tendremos una tubería para agua caliente, para calefacción, cuando tengamos altas temperaturas y altas presiones. Existen tuberías que vienen ya preaisladas de fábrica, como podemos ver en Nylon Ice. Hay tuberías de polietileno que también se utilizan muchísimo, sobre todo para redes enterradas. Existen tuberías que vienen con protección UV. Uno de los puntos que tienen las tuberías de polipropileno es que no le puede dar la radiación solar directa. Realmente, este caso se suele dar de manera aislada en las redes de condensación, redes que no necesitan de aislamiento térmico. Entonces, cuando están en la azotea, estas redes, bueno, pues pueden estar expuestas al exterior. Para estos casos, pues se suele recomendar dos cosas. Una, o que la tubería venga con protección UV, o la más sencilla y económica, que es pintar la tubería. Entonces, bueno, para cada caso hay una solución técnica, ¿de acuerdo? Hay una solución más óptima. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué nos encontramos o qué nos enfrentamos con las ingenierías? Bueno, el ingeniero proyectista, por lo general, pues toma o diseña con tuberías de acero, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver cuáles pueden ser los motivos. Esto quizá podamos debatirlo al final de la sesión, ustedes como ingenieros proyectistas. Yo voy a dar un poco nuestra percepción, ¿no? Lo que me suelen transmitir. Primero, mayor resistencia. Bueno, pues no podemos negar que las tuberías de acero tienen mayor resistencia a la presión. Eso, si yo os dijese lo contrario, os estaría engañando y os estaría mintiendo, ¿no? Las tuberías de acero tienen bastante mayor resistencia a la presión. Ahora bien,
En las redes hidráulicas, en una red hidráulica de climatización, vamos a tener un circuito de recirculación. Realmente necesitamos una presión suficiente para vencer las pérdidas de carga. Muchas veces también tendremos que superar la altura manométrica, pero pocas veces estamos superando los 6-7 bares, ¿de acuerdo? Va a depender del proyecto, como indicamos aquí, pero las presiones no van a ser muy elevadas. No sucede lo mismo que en sanitarias, donde además vamos a tener un efecto más agresivo que no sucede tanto en redes mecánicas, es el golpe de ariete. Al ser un circuito de recirculación, los golpes de ariete son bastante menos agresivos que las redes sanitarias. Sin embargo, los sanitarios sí utilizan el polipropileno desde hace mucho tiempo y lo tienen muy familiarizado. Pues bien, como decimos, rara vez encontraremos redes hidráulicas que superen los 6-7 bares y, sin embargo, las tuberías de polipropileno tienen resistencias a la presión que llegan hasta los 26 bares. Dependerá del tipo de tubería. Entonces, la pregunta ¿es necesario mayor resistencia de una tubería que esta? Pues realmente no lo es. No necesitamos tener una resistencia a la presión tan elevada para nuestra red hidráulica. Mayor durabilidad. Muchos ingenieros pues, nos trasladan, no, es que las tuberías de acero, pues, alguno dice, duran toda la vida. Bueno, no es tan así. Al igual que las tuberías de polipropileno, va a depender de varios factores, de la calidad de la tubería. No va a ser lo mismo una tubería, hay diferentes calidades, tanto para el polipropileno como para las tuberías de acero. Entonces, hay otros motivos que también van a influir en la durabilidad de estas tuberías, como puedan ser la dureza del agua. Todo esto que os estoy mencionando, vamos a ver ahora, posteriormente, cómo el código ASRAE lo menciona. No es algo que diga yo, es algo que dice ASRAE y que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. Entonces, ¿la tuberías de acero durante la vida? Depende pues, de varios factores, como pueda ser la dureza del agua, la cantidad de aire que haya en el agua. Cuando hablo de aire hablo de oxígeno, depende de la calidad, pero no duran toda la vida y nos encontramos muchas veces pues, con proyectos como vemos aquí. Actualmente muestro dos imágenes, un hotel en Lanzarote, donde se ha tenido que cambiar toda la red hidráulica pues, porque las tuberías estaban empezando a tener muchas fugas, tenían un nivel de corrosión muy elevado y bueno, recientemente se ha cambiado. Lo mismo en el World Trade Center de Panamá. Los niveles de corrosión interna eran tan elevados que las bombas tenían muchos problemas para superar esa pérdida de carga, ¿no? Esto es la imagen de la derecha es una imagen que recientemente he visto en un ingeniero en Perú ha compartido. Pues como veis, las válvulas metálicas pues también rompen. Insisto, depende de varios factores, va a depender de la calidad con la que esté hecho el acero, va a depender de los fabricantes, de las condiciones de diseño, pero también fallan, no duran toda la vida, ¿de acuerdo? Por aterrizar un ejemplo más local que nos hemos encontrado aquí en Perú, pues esto es un hotel en Miraflores, ¿de acuerdo? Donde tenemos, esto era el cuarto de bombas y como veis a la izquierda lo que era un accesorio con pernos para poder desmontar la tubería, con el tiempo deja de ser algo desmontable. No, el nivel de corrosión que tiene es tan elevado que no vamos a poder quitar ese perno. Fijaros en la válvula intermedia o en las tuberías de la derecha. Ahí indico, ¿no? Cuando hablábamos con el operador de mantenimiento del hotel, nos comentaba que cada 6 meses tenía que pintar la tubería, tenía que rasparla, quitar la pintura antigua y volver a pintarla. ¿Por qué? Porque se le oxidaba. Entonces, bueno, claro, cuando un operador de mantenimiento le hablas que hay alternativas, pues que hay un material que es polipropileno que puede servir para este uso, pues claro, ellos se quedan, a ellos les ayudaríamos muchísimo porque se tendrían que evitar esas funciones de mantenimiento. Esto no solo ocurre en tuberías, es algo que quiero mostrar aquí, ocurre en todo. El acero, el metal se oxida por naturaleza y aquí muestro, seguramente esto es un día paseando por la calle, por aquí por Lima y bueno, iba haciendo fotografías y estamos rodeados de metal oxidado.
Ahí veo, a la izquierda es una de las que más me gustan porque es unos herrajes de cocina que es de acero inoxidable. Acero inoxidable, ¿no? Que pues también se oxida. De hecho, tiene menos de un año esta cocina, es de mi propio departamento, y tiene menos de un año y ya está totalmente oxidado, que cuesta sacar y entrar. Igual que el tacho de la derecha, que compré en Sodimac, encantado, y ya está oxidado, ¿no? Pues hay multitud de ejemplos, ¿no? El acero se oxida, o sea, se corroe y requiere de un mantenimiento. El mantenimiento es pintarlo para postergar esa oxidación. Pues bien, hablábamos de los motivos: mayor resistencia a la presión, mayor durabilidad y también por desconocimiento de la alternativa. Me sigo encontrando pues, que muchos ingenieros no lo conocen, es normal, si nunca se lo han presentado, pues es normal que no lo conozcan. Y esto es un poco el objeto de sesiones como esta, ¿no? Indicar que hay alternativa a las tuberías de acero y bueno, luego también el miedo al cambio, ¿no? Cuando alguien ha hecho toda la vida en acero, ¿no? Es que me da miedo al cambio. Todos tenemos miedo al cambio, nos produce inseguridad y por eso al final de la sesión, bueno, pues trataremos de que veáis muchas referencias que hemos hecho en Perú. No hablamos de otros países como Europa, Estados Unidos, donde es un material muy, muy familiar, ¿no? Vamos a hablar de referencias de Perú. Soluciones constructivas. ¿Dónde podemos usar tuberías de polipropileno? Pues vamos a ver para qué usos podemos utilizarlas. Por un lado tenemos en tuberías enterradas. En tuberías enterradas utilizaremos tanto polipropileno como el HDP, y en ambos casos es un material maravilloso, como vamos a ver ahora en un vídeo. Por un lado porque no se corroen, ¿de acuerdo? Y por otro por su buen comportamiento al sismo. Ahora os voy a mostrar un vídeo. Aquí vemos ejemplo, por ejemplo, de la Universidad ITSE de Panamá, ¿de acuerdo? O uno más local, el aeropuerto Jorge Chávez, que recientemente se está construyendo, esto es torre de control, donde, bueno, pues la red enterrada se hizo con polipropileno. O un ejemplo de tubería de HDP preaislado directamente desde fábrica en Isla Mujeres de México. Como veis, las tuberías, eso sí, indicaros, se pueden preaislar en obra, ¿de acuerdo? O pueden venir preaisladas de fábrica. Ambas opciones son válidas. Bueno, pues depende del proyecto, pues se optará por una solución u otra. ¿De acuerdo? Sí que hay que tener una serie de consideraciones, y es que el aislamiento esté protegido, que el aislamiento sea válido para estar enterrada. Pero bueno, teniendo estas consideraciones, pues perfectamente podemos preaislar en obra. De hecho, es la solución más común que estamos llevando a cabo en Lima, en Perú. Pues os voy a mostrar un pequeño vídeo para que también dejéis de escucharme un poquito y hacerlo más ameno, donde vamos a ver una prueba sísmica de laboratorio. Es bastante curioso. Vamos a ver cómo en una prueba tenemos una tubería enterrada y vamos a ver cómo se comporta ante un sismo. Voy a adelantar el vídeo y voy a ir directamente a la prueba de laboratorio. Bien, lo que hay es como dos bloques que se van a cruzar, simulando lo que sería el movimiento de un sismo, ¿de acuerdo? Pues bien, dentro de este bloque, digamos, de concreto, de tierras, está metida una tubería de HDP. ¿Qué es lo que ocurre internamente en la tubería de HDP? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Esto es en el interior de la tubería y se empieza a desplazar. Vemos que la tubería no rompe, la tubería no quiebra, la tubería se comporta y se amolda al movimiento sísmico. Por esto es uno de los motivos pues, que es líder y se utiliza muchísimo el HDP, por ejemplo, en el sector minero. En el sector minero es un material que está ya muy familiarizado, lo conocen muchísimo y, bueno, para vuestra información también las podemos utilizar en HVAC. De hecho, es muy probable que también, hablando del proyecto que hemos mencionado del aeropuerto, pues se contemple también para el aeropuerto, ¿no? Tuberías empotradas en losa. Es una solución muy común, ¿no? Que aprovechemos la losa para empotrar las tuberías. Sobre todo, a esto están muy habituados los ingenieros sanitarios. Bueno, también se puede hacer en HVAC.
De hecho, en estos dos proyectos que vemos aquí son dos edificios residenciales aquí en Lima, uno es en San Isidro y otro es en Barranco, donde las tuberías están empotradas en la losa. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un material idóneo para estas soluciones constructivas, es ideal. El acero, por todo lo contrario, no es un material que se comporte para nada bien empotrado. Por eso, la alternativa ideal es el polipropileno. En instalaciones de tuberías colgadas, ¿no? Tuberías exteriores, pues igual. Aquí mostramos varios ejemplos, un hotel en Madrid, Ciudad de la Salud de Panamá, que es un hospital de 200.000 metros cuadrados, un CPD en Honduras, o, por ejemplo, arriba mostramos un templo mormón en Trujillo, aquí en Perú. Más adelante os mostraré más ejemplos de referencias de aquí de Perú. Y bueno, al inicio de la sesión os comentaba que una de las debilidades que tienen las tuberías de polipropileno es que no le puede dar la radiación solar directa, ¿de acuerdo? Se produce una pequeña oxidación exterior de la tubería. Generalmente esto no es un problema porque las tuberías de agua helada o las tuberías de agua caliente para calefacción pues suelen tener recubrimiento con aislamiento térmico y protección del aislamiento térmico, pues con chapa de aluminio, de acero inox. Bueno, en estos casos nunca no debe de darle la radiación solar. ¿En qué caso puede ser? Como es este de la imagen, es un data center, un CPD, hecho recientemente en Barcelona, en España. Pues para estos casos también existen en el mercado tuberías con protección UV. Bueno, pues existe también esta opción. Hay tuberías de polipropileno específicas para, que llevan incorporado protección UV. Hay otra opción perfectamente válida y es la de pintar las tuberías. Es una opción válida y también se está llevando a cabo. Y por último, en cuanto a soluciones técnicas, el tema de los manifolds. También muchos ingenieros se sorprenden cuando les mostramos pues, que se pueden hacer manifolds de polipropileno. Y de hecho, pues es una solución ideal por lo que hablamos siempre, por el tema de la corrosión, por su fácil instalación. Se fabrican tuberías de polipropileno de hasta 630 milímetros. Entonces, con este nivel de fabricación podemos fácilmente abarcar todo tipo de instalaciones de HVAC. Pocas veces vamos a necesitar tuberías superiores a 630 milímetros. Por cierto, la imagen de abajo a la derecha es el Mall Plaza de Puruchoco, en Ate, que está hecho íntegramente con polipropileno. Incluso, como ven, los manifolds. Y arriba a la derecha pues tenemos el Ministerio de Justicia en Lima, también hecho con polipropileno, incluso los manifolds. ¿Cómo interactuamos con las bombas? ¿Cómo nos conectamos a los elementos de acero? Bueno, pues existen accesorios específicos para poder conectarnos. En diámetros grandes necesitaremos portabridas híbridas y en diámetros pequeños pues utilizaremos roscas. Pero existe una amplia gama y variedad de accesorios para poder conectarnos. Esta es una de las grandes dudas que también tienen muchos ingenieros. En las fotografías podéis ver el ejemplo, ¿no? De varios ejemplos cómo se conectan. Bien, pasamos a consideraciones técnicas. Ahora vamos a hablar más de aspectos técnicos y vamos a empezar a hablar de ASRAE. ¿Qué contempla ASRAE en la norma? ¿Qué dudas suele tener un ingeniero a la hora de diseñar con polipropileno? ¿Qué es lo que a mí me suelen trasladar y qué trato yo siempre de resolver? Bueno, lo primero que vamos a tratar de responder hoy es qué dice ASRAE acerca del PPR. Hay muchas dudas acerca del cálculo y dimensionado de tuberías. ¿De acuerdo? El tema del espesor, el SDR óptimo, una velocidad de fluido adecuada, la resistencia a la presión de las temperaturas, el tema de la soportación y criterios de instalación. Todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas ahora. El tema del SDR y serie, un concepto nuevo seguramente que para muchos de vosotros. Para que lo entendáis de una manera rápida, el SDR y la serie realmente es lo mismo, ¿de acuerdo? Y es el equivalente a la cédula en el acero. Es decir,
nos va a definir el espesor de la tubería. ¿De acuerdo? ¿De dónde se obtiene el SDR? Bueno, se obtiene de esta expresión que vemos aquí. ¿De acuerdo? Es el diámetro exterior entre el espesor de la tubería. Simplemente eso. Con eso nosotros vamos a obtener una serie. A medida que aumenta el diámetro exterior de la tubería, va a aumentar el espesor de la tubería. El SDR y la serie es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero expresado de diferentes maneras. En este caso, la serie va a ser el SDR-1 entre 2. En esta imagen lo vais a ver, yo creo que más visual, más gráfico. A mayor SDR vais a ver que vamos a tener menor espesor de tubería. Para aclararos, en instalaciones de climatización vamos a utilizar estos dos SDRs, básicamente. ¿De acuerdo? SDR11 lo utilizaremos hasta diámetro 125 y SDR17 a partir de 160. Ahora bien, no será siempre así. Habrá que ver las condiciones de diseño, porque hay que ver tema de temperaturas y tema de presiones. Una gran diferencia de las tuberías de polipropileno respecto de las del acero. Las tuberías de acero, como sabéis, el diámetro nominal se refiere a diámetro interior. Y esto es una de las grandes diferencias con respecto a las tuberías plásticas. En tuberías de polipropileno, en tuberías plásticas, nos estamos refiriendo a diámetro exterior. ¿De acuerdo? Esto es una de las grandes diferencias de las tuberías de polipropileno y acero. Diámetro nominal en tuberías de polipropileno, de acero, es diámetro interior. En tuberías de polipropileno es diámetro exterior. Este es el motivo por el cual una tubería de 2 pulgadas, por citar un ejemplo, equivale a una tubería de 2,5 pulgadas en polipropileno. No es que se necesite una tubería superior, es que como nos referimos al diámetro exterior, pues tenemos que subir un diámetro. Como indicamos aquí, el SDR equivale al polipropileno, o sea, a la cédula, para que os hagáis una idea. Y aquí, bueno, pues generalmente, como os decimos, solemos emplear hasta diámetro 125 el SDR11 y en diámetros superiores a 160 SDR17. Va a depender de las presiones. Fijaros las presiones que aguantan en las tuberías. Pues si la presión en un diámetro 200 supera los 13 bares, pues tendremos que ir a un SDR11 en esos diámetros. Es decir, hay que adecuarse y optimizarlo para cada instalación. Para estos casos nos tenéis a vuestra disposición para apoyaros. Me podéis escribir, me podéis llamar y yo os doy ese soporte técnico para indicaros qué tubería es la más adecuada para cada instalación. Bien, ventajas para el cálculo y dimensionado. Las tuberías de polipropileno van a tener una ventaja. Una de las ventajas principales es su menor rugosidad. Muchos de vosotros sabréis, todos deberéis de saber que la rugosidad va a tener un impacto, una influencia en el número de Reynolds y el número de Reynolds directamente en el régimen turbulento, laminar. A mayor rugosidad, mayor va a ser el número de Reynolds. Por tanto, cuanto mayor sea el número de Reynolds, mayor va a ser la turbulencia. Ahora vamos a ver cómo ASRAE nos va a indicar que dependiendo del régimen turbulento en el que estemos, va a aumentar el ruido. Por tanto, como conclusión, a menor rugosidad, menor régimen turbulento, menor ruido. Y igual las pérdidas de carga. Entonces, esto nos va a permitir en las tuberías de polipropileno tener un poquito más de velocidad que en las tuberías de acero. Y de hecho, las normas europeas, como vemos aquí a la derecha, lo reflejan de esta manera. Si os fijáis en el apartado D, las normas europeas indican que para tuberías metálicas la velocidad debe estar entre 0,5 y 2 metros por segundo. Sin embargo, en tuberías termoplásticas y multicapas permiten llegar hasta 3,5. Personalmente, como técnico, tampoco llevaría la velocidad del fluido a 3,5. ¿De acuerdo? Podríamos permitirlo en diámetros grandes, pero tampoco lo limitaría a 3, como vamos a ver ahora. Pues bien, estas velocidades que os hablo las definen ustedes, los ingenieros proyectistas. Ahora, ¿qué dice ASRAE al respecto? Pues vamos a ver qué menciona ASRAE respecto a la velocidad. Lo vamos a ver ahora.
¿Permite ASRAE contemplar tuberías plásticas? Pues como introducción, mencionar que sí. Fijaros que en un apartado, por cierto, por si acaso, para quien no lo sepa, esto lo podéis encontrar en el libro de Principios Fundamentales de ASRAE, ¿de acuerdo? En el capítulo 22 habla de diseño de tuberías, ¿de acuerdo? Esto lo encontramos en este apartado. En este capítulo, ¿de acuerdo? Nos habla de las tuberías no metálicas y además nos menciona mucho de estas cosas que yo repito muchas veces, no es que lo digamos nosotros, es que el propio ASRAE lo dice. Fijaros, las tuberías de plásticas son más ligeras, son bastante más ligeras y son muy fáciles de montar. Va a ser una de las grandes ventajas de las tuberías. Generalmente son más económicas. Bueno, cuando habla de generalmente, puede ser que se refiera a la fluctuación que tienen las tuberías de acero en el precio. Estamos viviendo, por ejemplo, ahora mismo una época en la que el acero se ha disparado su precio. Es uno de los inconvenientes que tiene, que fluctúa mucho. Ahora mismo las tuberías de polipropileno están siendo muy interesantes en el tema económico. El propio ASRE nos dice, no sufre la corrosión. Las tuberías plásticas no sufren de corrosión. Y dada su reducida rugosidad, las bombas son de menor potencia y las tuberías de menor diámetro. Se pueden optimizar los diámetros, ¿de acuerdo? Lo dice ASRE, ¿de acuerdo? No, lo indica ASRE. Yo recomiendo que se haga un estudio y se haga un cálculo focalizado, ¿de acuerdo?, del proyecto para ver si se puede reducir el diámetro, si podemos reducir la bomba, porque también va a depender del SDR que tengamos. Hemos visto que el SDR va a repercutir, va a influir en el diámetro interior de la tubería. Entonces, es recomendable analizarlo. Por lo general, en este sentido, nosotros os podemos apoyar en hacer la equivalencia de diámetros. No habría ningún problema. En la tabla 18 de ASRAE, pues como veis, habla de los distintos materiales que contempla. Lo vemos aquí, pues habla de metálicos, de cobre, acero, habla de muchos materiales termoplásticos y entre ellos pues se encuentra el polipropileno y menciona, bueno, pues algunas características técnicas del material. Estas características técnicas va a depender del fabricante, va a depender del tipo de tubería. Entonces, son, digamos, parámetros genéricos. Abajo, si os fijáis, hay una descripción del polipropileno dentro de la propia norma y este punto me parece fundamental y muy importante. Fijaros cómo la norma ASRAE cita la norma ASTM F2389. La norma ASTM F2389 es la que regula la calidad de las tuberías de polipropileno y es una garantía de calidad para nuestras tuberías. De ahí la importancia de que en los proyectos se exija esta certificación ASTM. Es muy importante. La propia norma ASTM menciona esta norma. Bueno, pues simplemente pues, que sepáis la norma que cita la ASRAE, ¿no? ¿Para qué uso recomienda ASRAE el polipropileno? También nos lo menciona. En este caso, en la tabla 22.5 hay una columna que indica el polipropileno y nos dice que es recomendable para todos los usos, a excepción de agua caliente por encima de 93 grados, totalmente cierto. O sea, el polipropileno cuando superamos los 90 grados, pues empieza a ser un material, no que no funcione, porque el polipropileno sería válido hasta temperaturas de 110 grados, pero su durabilidad es muy reducida, por tanto no se recomienda. Para temperaturas superiores a 90 o 93 grados, el polipropileno no es válido. En instalaciones de gas natural, tampoco. Y en aire comprimido, tampoco. Para el resto de instalaciones, ASRE te recomienda, te dice que es recomendable el polipropileno. Como veis, la norma ASRE sí contempla este material dentro de las posibilidades en HVAC. La distancia entre soportes. Bien,
La distancia entre soportes en la norma R solo nos va a hablar de la distancia que hay en tuberías de acero. Esa tabla que veis ahí, la 11, es referida a tuberías de acero. Seguro que muchos de vosotros la conocéis y la contempláis en los proyectos. En tuberías plásticas menciona, por ejemplo, el PVC o el CPVC, que es otra de las tuberías que contempla ASRAE, y menciona que debe de consultarse a los fabricantes. Lo mismo en polipropileno. Podéis apoyaros en nosotros y nosotros os indicamos pues, cuál debe de ser la distancia que debe de mantener. Hay un tema importante que dice la norma y es que depende de la temperatura del fluido. Esto es un tema muy importante y nosotros cuando nos solicitéis apoyo en la distancia entre soportes, lo primero que os preguntaremos es ¿a qué temperatura está la tubería, el fluido? Una vez yo sepa la temperatura, nosotros os indicaremos la distancia que tiene que haber entre soportes. ¿Qué distancia es esta? Bueno, pues lo podemos ver aquí. Como veis, diferenciamos entre tuberías de agua fría y tuberías de agua caliente. Hay otras, esto es, digamos, nuestras recomendaciones como fabricante, que están basadas en una norma europea. Hay luego normas americanas, está el International Plumbing Code o el California Mechanical Code. Si alguien estuviese interesado en conocerlas todas, pues no nos podemos centrar hoy, pero podemos verlo otro día, me escriben, me llaman y lo podríamos ver. Para cada uno de los diámetros, bueno, pues se recomienda una distancia entre soportes, dependiendo si es para agua helada o si es para agua caliente. Bien, el tema de dilatación de tuberías es una de las grandes consultas que me hacen los ingenieros, ¿no? Todos los materiales dilatan, todos, incluidos las tuberías metálicas. Ahora bien, dependiendo del material, unos van a dilatar más que otros. Y en este caso, las tuberías de polipropileno dilatan más que las tuberías de acero. Recientemente, bueno, no tan recientemente, pero se les ha incorporado a las tuberías de polipropileno una capa de fibra de vidrio. ¿Para qué? Para reducir esas dilataciones. A pesar de eso, seguimos dilatando más que el acero y tenemos que llevar a cabo pues, una serie de soluciones técnicas para poder contrarrestar esas dilataciones. Esto se va a dar sobre todo en redes de agua caliente, en calefacción. En las redes de agua helada va a ser reducido. Hay que tenerlo también en cuenta, pero va a tener menor impacto en el diseño. Pues aquí vemos, en el caso de las tuberías de acero, todos conocéis, bueno, pues un accesorio que es un elemento de expansión, ¿de acuerdo? En el caso del polipropileno, la solución es más sencilla, ocupa más espacio, es cierto, pero es muy sencilla y mucho más económica, porque con 4 codos de 90 y un tramo de tubería podemos compensar esas dilataciones. Lo llamamos lira de dilatación. Eso se calcula de forma muy sencilla con esta fórmula y nosotros os podemos dar el tamaño de las liras y dónde habría que colocarlas. Esta hoja de cálculo que veis aquí os la podemos facilitar también igualmente. Si alguien estuviese interesado, pues nos lo puede solicitar. Ahora bien, ustedes como ingenieros proyectistas, ¿es necesario que lleguen a definir dónde tiene que haber una lira, el tamaño de las liras? Yo les diría que no, les diría que no es necesario que lleguen a ese nivel de detalle. Más bien, lo que sí les recomendaría es que en los proyectos incluyan algunas notas o algunos detalles donde se indique que se deberán de poner las liras y los criterios de dónde y cuándo se deben de poner. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, nosotros tenemos una serie de detalles en AutoCAD que ponemos a vuestra disposición, donde mencionamos esto. El objetivo es no complicaros a vosotros el diseño, ¿de acuerdo? Simplemente haciendo una serie de anotaciones. Bien, criterios de dimensionado de tuberías. ¿Qué nos dice ASRAE a la hora de dimensionar una tubería? Pues bien, en el punto 3, ¿de acuerdo? Nos empieza a hablar de, bueno, ahí marco en un recuadro en rojo una recomendación de ASRAE a la hora de dimensionar la tubería.
Yo aquí os estoy haciendo un resumen de lo que dice ASRAE, porque tengo prácticamente una hora para deciros todo, pero ASRAE nos dice cómo se deben de calcular. Habla de los sistemas de pérdidas de carga, nos habla de varias formas de hacerlo, nos habla de las velocidades. Yo aquí estoy sintetizando y en esa síntesis nos habla de recomendación. Pues fijaros lo que nos recomienda ASRAE. Para velocidades, para tuberías inferiores a 50 milímetros, entendemos diámetro nominal interior, por tanto, en tuberías plásticas estaríamos hablando de 2,5 pulgadas o de N63. La velocidad no debe superar 1,2 metros por segundo. ¿De acuerdo? Para diámetros superiores, la tubería no debe de superar los 400 pascales por metro de pérdida de carga. Pues bien, ¿qué está haciendo ASRAE con esto? Bueno, pues reduciendo la velocidad en diámetros pequeños, indirectamente está controlando la pérdida de carga, pero sí es verdad que está por encima de 40 pascales por metro, o sea, de 400. ¿Por qué? Porque se consideran ya elementos terminales, tuberías terminales, de largo recorrido, muy corto recorrido. Por tanto, si estamos hablando que es una conexión a un fan coil, son de 3 metros, pues va a tener poco impacto en la pérdida de carga. Sin embargo, en los diámetros grandes, ¿de acuerdo? Se entiende que son de gran longitud. Por tanto, lo que me interesa es controlar las pérdidas de carga. Por tanto, en este caso, lo que nos va a decir ASRAE es, oye, dimensiona la tubería por pérdida de carga. Bueno, nosotros, en el caso de HVAC, de climatización o aire acondicionado, trabajamos con diámetros muy grandes, ¿de acuerdo? Diámetros que pueden llegar en algunas instalaciones a los 450 o 500 milímetros. Hemos trabajado. Hacer un dimensionado de la tubería solo por pérdida de carga puede provocar que se nos disparen las velocidades a 4 o 5 metros por segundo. A nosotros, técnicamente, también nos gusta limitar la velocidad. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver ahora cuáles son nuestras recomendaciones técnicas. Hablando de las pérdidas de carga, pues también menciono un pequeño punto que me suelen consultar muchos ingenieros, ¿no? Nosotros podemos, un codo de 90, de una T de derivación, cada uno de ellos, pues tendríamos que ir sumando uno por uno. O bien, como me indica aquí, frecuentemente muchos ingenieros pues, consideran unas pérdidas de carga en torno de entre el 50 y 100% de las causadas por el tramo de las tuberías. Bueno, pues es otro método, ¿de acuerdo? Digamos que es más estadístico a la hora de calcular las pérdidas de carga. Muchos ingenieros pues lo hacen así. Yo, de hecho, en mi etapa en ingeniería anterior a Italsan también lo hacía con porcentaje y no contabilizaba los accesorios. Prácticamente salía muy similar, ¿no? Bueno, pues que sepáis que lo menciona ASRAE. Nos habla ASRAE de ruido, erosión y durabilidad de tuberías. Y aquí os marco algunos pantallazos, ¿no? En cuanto a ruidos, pues bien, los ruidos son causados por 4 motivos: turbulencia, cavitación, por aire que pueda tener el agua y por aguas de alta dureza. Por estos son los 4 motivos que nos dice ASRAE que pueden provocar el ruido. Antes, al inicio, os mencionaba que la baja rugosidad de las tuberías van a reducir el ruido. ¿Por qué? Porque la turbulencia va a ser inferior. Este es el motivo por el que indicamos pues, que podemos llevar mayor velocidad en tuberías plásticas. ASRAE nos traslada que de 3 a 5 metros por segundo los niveles de ruido, por lo general, suelen ser aceptables, ¿de acuerdo? Suelen darse como válidos. No hay ningún problema en llevar velocidades de 3 a 4 metros por segundo. Sin embargo, en la erosión, ellos nos aseguran, ASRAE, que hasta 3 metros por segundo las tuberías no suelen presentar riesgos de erosión. Sin embargo, a partir de esa velocidad, bueno, pues va a depender del material, va a depender del agua, va a depender de varios factores. Entonces, yo como conclusión de esto, ¿no? Para tener una instalación bien segura, mi conclusión sería limitar la velocidad hasta 3 metros por segundo. Con esta velocidad voy a tener garantizada que no se va a erosionar ni que no va a tener ruidos.
Ojo, ¿se permite R de velocidades superiores? Las permite. Pero bueno, ya ahí pues va a depender del criterio técnico de ustedes como ingenieros proyectistas. Durabilidad de las tuberías. Otro de los puntos que menciona. Estoy en la columna de la derecha. Nos dice ASRAE que con el tiempo, y esto lo hemos mencionado ya, ¿no? Hemos visto el hotel de Lanzarote, hemos visto el World Trade Center de Panamá, como vemos que como con el tiempo va aumentando la rugosidad interna de la tubería. En tuberías metálicas, esta rugosidad fundamentalmente se debe a la corrosión interna. ¿De acuerdo? Esta corrosión interna cada vez, por un lado, aumenta la rugosidad interna, aumenta las pérdidas de carga y dependiendo de los niveles de corrosión estará reduciendo incluso el diámetro interno de la tubería. ¿Qué impacto va a tener esto en la bomba? Bueno, pues lo que puede ocurrir es que la bomba, si no la hemos sobredimensionado en la etapa, en las fases de diseño, pues cuando alcance ciertos niveles de pérdida de carga, la red hidráulica puede ser que no supere toda esa pérdida de carga de inicio y podemos no tener caudal suficiente o no tener presión suficiente. Fijaros que hay estudios, muchas veces en mis charlas técnicas lo comento, hay estudios que hablan de esto y en la propia norma ASRAE nos menciona 3 tipos de estudios, ¿no? Uno de ellos, el de Carrier, pues indica que la corrosión puede llegar a tener un impacto 1,75 veces superior en la pérdida de carga. Entonces es algo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar y dimensionar las redes hidráulicas, bueno, sobre todo las bombas, ¿de acuerdo? Fijaros lo que dice en el apartado de abajo. El Instituto de Tuberías de Plástico garantiza pues, que la corrosión no supone ningún problema en las tuberías plásticas, ¿de acuerdo? En este caso no vamos a sufrir tanto con el tema de la pérdida de carga interna y su pérdida de carga va a ser más estable, más lineal a lo largo del tiempo. Velocidad del fluido. ¿Qué nos dice ASRAE acerca de la velocidad del fluido en tuberías de polipropileno? Lo vemos aquí. La máxima velocidad de fluido en tuberías plásticas, ¿de acuerdo?, en condiciones típicas, es de 1,5 metros por segundo. Y diréis, ¿y por qué 1,5 metros por segundo si podemos llevar mayor velocidad? Bien, ASRAE hace este matiz no porque no se pueda ir a mayor velocidad, sino por seguridad para el tema de los golpes de ariete. ¿De acuerdo? Ahí lo podéis leer, que hay que controlar el tema de los golpes de ariete. La propia norma nos indica, en caso de, se pueden permitir velocidades mayores siempre que se garantice que la resistencia a la presión de la tubería es un 150% superior a la de la red. ¿Qué nos está diciendo ASRAE con esto? Bueno, ASRAE te dice, si tenemos, pongo de ejemplo, 8 bares de presión en nuestra red, está considerando 4 bares en concepto de golpe de ariete. Pues es decir, nos dice, tiene que ser más resistente por si hubiese golpes de ariete. Ahora bien, como indicamos abajo, nosotros, por ejemplo, ya cumplimos este requerimiento cuando hacemos una propuesta técnica. ¿Por qué? Porque la norma UNE CEN-TR 12108, que trata sobre las pruebas de estanqueidad en tuberías de polipropileno, nos exige que la presión, nos exige hacer una prueba de estanqueidad de la red hidráulica a un 150% de la presión de red. Es decir, que si mi red hidráulica tiene una presión prevista de 6 bares, mi prueba de estanqueidad tiene que hacerse a 9 bares. Por tanto, estamos garantizando este tema. Otro tema importante es hablar de los golpes de ariete. Hay que recordar que estamos hablando de un circuito cerrado, una red de recirculación, en el que los golpes de ariete van a ser muy reducidos o de muy bajo impacto, no va a tener gran repercusión. Pensemos que esto tiene muchísimo impacto en redes sanitarias, ¿de acuerdo?, donde constantemente estamos abriendo y cerrando el caño y donde constantemente está teniendo mucho impacto y sin embargo no hay ningún problema. El polipropileno es un material que se usa frecuentemente en tuberías sanitarias.
Por lo tanto, menos problemas, os podemos asegurar que llevamos muchos años trabajando el polipropileno, menos problemas va a tener en una red mecánica. Bien, bueno, pues lo que mencionaba antes, realmente ASRE nos dice que nos limita a 1,5 metros por segundo, pero si la presión de la tubería da garantías para aguantar los golpes de ariete, ¿de acuerdo? Un 150% más, permite velocidades mayores. Y además, el material es ideal para ello, porque tiene un bajo riesgo de erosión, que hemos mencionado antes, tiene un bajo nivel de ruido, y además su pérdida de carga es menor. Y las propias normas europeas, fijaros que ya contemplan esto en sus normas. Fijaros cómo limita la velocidad en acero y cómo la limita en tuberías plásticas. Recomendaciones, visto lo que dice ASRAE, visto lo que dicen las normas europeas, antes os mencionaba que ASRAE nos limita, nos permite dimensionar las tuberías de gran diámetro a partir de 50 milímetros, limitando solo por pérdida de carga, pero sin limitar la velocidad. A criterio nuestro, no creo que sea lo adecuado, ¿de acuerdo? Y a nosotros nos gusta limitar también por velocidad. Como criterios, pues adaptando un poco el material del polipropileno, una cosa que no he mencionado es que esas velocidades y esas pérdidas de carga que hablaba ASRAE, que hemos visto anteriormente, están pensadas para tuberías de acero. Realmente ASRAE es una norma que está pensada y orientada a tuberías de acero. A día de hoy no está pensada para tuberías de polipropileno. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la velocidad que nos limita para la tubería de acero la podríamos subir perfectamente a 1,5 metros por segundo hasta diámetro 50 milímetros. Por los motivos que ya hemos mencionado, porque tenemos menor pérdida de carga, vamos a tener menores ruidos. Por tanto, nuestra recomendación es subirlo a 1,5 hasta 50 milímetros. Para diámetros superiores, por mantenerlo igual, pérdida de carga 40 milímetros, columna de agua, velocidad máxima diríamos de 2,5, y a partir de diámetro 200 la velocidad pues, puede llegar hasta los 3 metros por segundo, no habría problema. La pérdida de carga de 40 y la velocidad máxima de 2,5 está interrelacionada. Si hacéis los cálculos vais a ver que nos va a limitar siempre por pérdida de carga la mayoría de los diámetros. Bueno, aquí tenéis el resultado, ¿no? Si os fijáis, para cada uno de los diámetros, en esta tabla podéis ver las condiciones de velocidad y pérdida de carga. ¿De acuerdo? Como veis, hasta diámetro 125 utilizamos SDR11 y a partir de diámetro 160 utilizamos SDR17, lo que hemos mencionado antes. Las condiciones de velocidad y pérdida de carga las tenéis al final, ¿vale? Como veis, no superamos el 1,5 metros por segundo hasta diámetro 63 y estamos, pues en los tramos más pequeñitos se dispara un poquito la pérdida de carga, pero ASRAE no nos lo limita. ¿Por qué? Porque considera que son tramos muy cortitos. Ahora bien, nosotros como ingenieros proyectistas tenemos que también ver nuestro proyecto y analizarlo, porque si realmente nuestro tramo más desfavorable tuviese una tubería de mucha longitud, de diámetro reducido, quizás sí debamos de dimensionar por pérdida de carga y separarnos de lo que nos dice ASRAE. No sé si me estoy explicando. Hay que valorar cada proyecto, ¿de acuerdo? Esas condiciones que nos dice ASRAE son genéricas, son una recomendación. Si nuestro fan coil más alejado de nuestro tramo más desfavorable es de diámetro 20, ¿de acuerdo? Y mide 100 metros, si nosotros dejamos una pérdida de carga de 138 milímetros columna de agua por metro, se nos va a disparar la bomba. Entonces, hay que analizar cada proyecto, ¿de acuerdo? Bien, aislamiento térmico, otra de las grandes dudas. Muchos ingenieros me dicen, me preguntan, ¿es necesario aislamiento térmico en tuberías de polipropileno? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Hay una confusión al respecto y muchos ingenieros se piensan que no es necesario. Es necesario el aislamiento en tuberías de polipropileno. Ahora bien, ¿por qué estos ingenieros nos trasladan si es necesario? Tiene su lógica. Las tuberías metálicas son muy buenos conductores tanto de la electricidad como del calor, ¿de
acuerdo? Sin embargo, los materiales plásticos no, son muy malos conductores. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir reducir las pérdidas térmicas. Si por una tubería de polipropileno circula agua a 60 grados, la superficie exterior de la tubería puede estar por debajo de los 50. Es decir, hemos aislado ya 10 grados. En una tubería metálica va a estar la misma temperatura. Fijaros en esta cámara termográfica de un check-in que hemos hecho a un hotel, donde tenemos el intercambiador de calor, que no está aislado, y bueno, pues la temperatura está en torno a los 58 grados. La tubería de polipropileno, sin aislar, se encuentra a 44,4 grados, por tanto, como veis, ya hemos aislado 13 grados. Ya estamos reduciendo las pérdidas térmicas, pero aún así es necesario poner aislamiento térmico. El propio código ASRAE, como vamos a ver ahora, nos lo exige. Y la tubería con aislamiento pues está a 35. ¿Qué dice ASRAE acerca del aislamiento? Bien, ASRAE nos exige que pongamos aislamiento térmico, pero es cierto que nos va a permitir reducir el espesor del aislamiento térmico. ¿Y dónde dice eso en la norma? Pues en este caso nos tenemos que ir a la 90.1 y en la tabla que todos vosotros conocéis, en este caso hemos puesto la de agua helada, la tabla 6.83-2, si os fijáis en el apartado D, debajo de la tabla, menciona lo siguiente: para tuberías no metálicas, ¿vale?, la resistencia térmica es mejor que la de las tuberías metálicas, ¿de acuerdo? Por tanto, nos va a permitir ASRAE que podamos optimizar el aislamiento siempre que sustentemos técnicamente con cálculos que vamos a tener menores pérdidas térmicas que una tubería de acero con esos espesores indicados. Entonces, ASRAE nos permite reducir el espesor del aislamiento, pero hay que sustentarlo técnicamente. Para eso, si alguna vez ustedes lo desean, pueden apoyarse también en nosotros. Nosotros hacemos estos cálculos, hacemos estas optimizaciones y os podemos apoyar en esto. Pero lo importante es que os quedéis con eso. ASRAE nos obliga a poner aislamiento térmico, pero sí nos permite optimizarlo, ¿de acuerdo? Siempre que garanticemos que vamos a tener menores pérdidas térmicas. Selección de la tubería. A la hora de seleccionar la tubería, hablábamos al inicio que tenemos SDR9, SDR11, SDR17. Pues bien, la selección de uno u otro pues va a depender de la presión y de la temperatura. Y bueno, para eso nosotros también disponemos de herramientas que os ponemos a vuestra disposición, donde metemos dos valores que siempre pregunto a los proyectistas: presión y temperatura. Yo metiendo estos datos aquí me indicará la previsión de presión que hay en la red y además el factor a la presión a la que se tiene que hacer la prueba de presión, ¿de acuerdo? Que es ese 150% que además nos lo exige para poder aumentar la velocidad del fluido. Recordad que ASRAE nos dice que debería de ponerse velocidad o establecerse velocidad de 1,5 metros por segundo en tuberías plásticas, a excepción si se garantiza que tiene una resistencia superior al 150% de la presión prevista. ¿Eso cómo lo hacemos? Comprobándolo con hojas como esta o con hojas de cálculo que vienen en los proyectos. Siempre que me piden o me solicitan el tipo de tubería, yo lo primero que hago es ver la presión a la que va a estar la bomba. Veo la bomba, veo la presión y a partir de ahí selecciono la tubería. Igual, si alguien tuviese o quisiese saber cómo se hace esta selección, igual se puede poner en contacto conmigo y le podemos decir, o se puede apoyar conmigo directamente. El tema de la soportación. Hemos visto cómo ASRAE nos indicaba que nos debemos apoyar en el fabricante en el caso de tuberías plásticas, entre otros factores, pues porque va a depender, por ejemplo, de la temperatura, la distancia entre soportes. Pues bien, yo os indicaba, no es necesario que en un proyecto el ingeniero proyectista defina dónde tiene que haber una lira, el tamaño que tiene que tener. Hay muchos ingenieros que lo hacen y oye, chapó por ellos, porque el proyecto pues va mucho más completo, mejor definido, pero bueno, hay también formas de concretarlo, ¿de acuerdo? Como con notas, con detalles, que también ponemos a vuestra disposición.
indicando también en las especificaciones ¿Qué técnicas, item? ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero es importante incluirlo para que en la fase de licitación, pues las constructoras instaladoras presupuesten de manera adecuada y no como nos encontramos muchas veces, que presupuestan como si fuesen tuberías de otro material. Bueno, si alguno quisiese en algún momento calcular qué tamaños tienen que ser las liras o los brazos de dilatación, también hay herramientas que te facilitan, simplemente metiendo la temperatura del fluido, nos dice el tamaño que tienen que tener las liras o los brazos. Lo tienen a su disposición, si alguien lo necesita nos lo puede pedir y se lo facilitamos. Ventajas del PPR y acero. Voy a pasar muy rápido porque más o menos lo hemos mencionado ya. La baja rugosidad nos va a permitir, bueno, la no corrosión va a permitir baja rugosidad, menos pérdidas de carga. Al final es lo que nos va a permitir ganar un poquito más de velocidad con respecto a las tuberías. El tema de la bomba. Bueno, pues como os he explicado, ¿no? La no corrosión interna va a permitir, ojo, que es lo que cita ASRAE, no es que lo digamos nosotros, sino como hemos visto, el propio ASRAE lo reconoce. La corrosión interna de las tuberías poco a poco irá incrementando con el tiempo, lo que va a ir disparando su pérdida de carga. ¿Qué es lo que ocurre? Como vosotros sabéis, a la hora de dimensionar una tubería o de seleccionar una bomba, nosotros tenemos que utilizar las curvas. Cuando lo hacemos al inicio con unas condiciones de diseño. ¿Qué es lo que pasa si esas condiciones de diseño varían? ¿Qué es lo de que pasa si se dispara la pérdida de carga? Pues que la bomba puede estar fuera de esas curvas. Entonces, bueno, por eso otra de las ventajas que tienen las tuberías de polipropileno es que es mucho más lineal en cuanto a pérdidas de carga durante su vida útil, ¿no? Esto va a depender del nivel de corrosión. A mayor nivel de corrosión, mayores pérdidas de carga. Fijaros, esto lo comentaba antes. Fijaros esto en una tubería de acero, en una tubería de acero y polipropileno en agua helada. Imaginemos una tubería de agua helada sin aislamiento térmico. ¿A qué temperatura exterior estaría la tubería? Pues bueno, esto lo podemos calcular. Y estas son, para cada uno de los diámetros, la temperatura exterior que estaría la tubería en polipropileno. Fijémonos primero en las de acero. Daros cuenta que para todas las tuberías, para todos los diámetros, la temperatura exterior es de 7 grados. Sin embargo, en las tuberías de polipropileno, fijaros que cuanto mayor es el diámetro de la tubería, mayor espesor va a tener la tubería, por tanto va a tener un mayor aislamiento térmico, entre comillas, por tanto va a tener menores pérdidas térmicas. Esto es lo que nos permite que ASRAE podamos optimizar el aislamiento, el aislamiento térmico. Bueno, esto lo hemos mencionado ya. Otra de las ventajas del polipropileno es que condensa con mucho menos riesgo. Aparte que si condensa en una tubería de polipropileno no ocurre nada porque no se va a corroer, cosa que en el acero, además de tener mayor riesgo de condensación, tiene mayor riesgo de corrosión. Otro factor, el tema del consumo del chiller. Muchos ingenieros se sorprenden cuando les digo que una tubería, el material de una tubería puede influir en el consumo del chiller. Y esto tiene una fácil explicación. Cuanto mayores sean las pérdidas térmicas en nuestra red hidráulica, cuanto mayores sean, más tiene que retrabajar el chiller. El chiller tiene que recuperar esa energía perdida. Por tanto, si nuestra red hidráulica en polipropileno tiene pocas pérdidas térmicas o menores que las del acero, va a retrabajar menos que con tuberías de acero. Por tanto, ahí está el ahorro económico. Esto se puede estudiar, se pueden hacer estudios de cuánto, o estimar, mejor dicho, de cuánto se puede ahorrar, y es otra de las ventajas que presenta frente al acero. Y por último, las de montaje. Los instaladores que prueban las tuberías de polipropileno se quedan encantados con el material y bueno, cuando lo comparan con el acero, es que fijaros qué limpieza en la imagen superior a la inferior, ¿no? Que estamos haciendo una soldadura. Bueno, pues hay mucha diferencia.
estas imágenes que veis aquí son imágenes reales de una obra donde, bueno, pues debido al peso de las tuberías de acero, a ver, realmente fue por un mal anclaje. Pusieron un mal anclaje de tuberías y por efecto dominó se cayeron todas. Porque, ¿qué es lo que ocurre con las tuberías de polipropileno? Como menciona ASRAE, hemos visto que ASRAE lo menciona, que son mucho más ligeras, pues el riesgo de caída es muy, muy inferior, ¿no? Entonces, bueno, pues también es otra de las consideraciones. Luego también le va a transmitir menor carga a la estructura del edificio. Y además, el que sean más ligeras también nos va a permitir una mayor facilidad de montaje. Bueno, estos son los tiempos de soldadura para que vean simplemente por lo rápido. En un diámetro 125 tenemos soldada la tubería en menos de 2 minutos. Es súper rápido. Y para acabar la sesión, bueno, pues referencias, que veáis que ya se está trabajando esto en Perú. Tenemos muchas referencias, muchos proyectos y se está apostando mucho por ello, porque bueno, muchos clientes están viendo que funciona, están viendo las ventajas que tiene, sobre todo en mantenimiento. Los que más aprecian el polipropileno van a ser las propiedades de hoteles y centros comerciales. ¿Por qué? Porque son los que luego tienen que pagar su factura de luz, tienen que pagar el mantenimiento de esas tuberías y son los que se están dando cuenta del verdadero valor de estas tuberías. Entonces, bueno, van a ver, pues, por ejemplo, en hoteles, hemos instalado en el Hotel Westin, que además se da la casuística que no era nuestra tubería, falló y se cambió por la nuestra, el Hotel Iberostar, los Incas, Four Seasons, el Tapestry, bueno, y aquí veis imágenes de alguna de ellas, ¿no? El centro comercial Puruchuco, a día de hoy, el mall plaza en polipropileno más grande que existe en el Perú. Está hecho íntegramente con polipropileno, tanto mecánicas como sanitarias, y bueno, pues el resultado fue maravilloso. Fijaros abajo a la izquierda los manifolds, ¿no? También se hicieron los manifolds en polipropileno. Edificios públicos, pues el Ministerio de Justicia de Lima, que vemos ahí en la imagen superior, el aeropuerto Jorge Chávez, que también lo hemos visto, la imagen de abajo de la derecha, que es un laboratorio, los gimnasios, estamos haciendo de la cadena GoFit, hemos hecho en Cajamarca, en Chiclayo, y ahora están renovando y modificando otros proyectos, edificio de oficinas Torremor, hay infinidad de proyectos, en residencial, igual, en residencial Precursores, Sol Barranco. Y bueno, con esto era un poco lo que quería mostraros. Me he ido un poquito de tiempo y ahí os voy a pedir disculpas, pero bueno, espero que haya sido de interés, que haya aclarado un poco los conceptos, sobre todo con el tema ASRAE, que hay muchas dudas. Y ahora, bueno, pasamos al tema preguntas. Si os parece, voy a abrir el chat porque veo que hay 18 comentarios y vamos a ir respondiendo a las preguntas. Perfecto. Muchas gracias, estimado Marcos. Excelente presentación. Sí, ya puedes ir respondiendo a las preguntas de los colegas, de los participantes. Adelante. Bien, pues mira, me pregunta qué pintura se usa para proteger las tuberías de PPR de la luz ultravioleta. Pues mira, lo recomendable es utilizar pinturas al agua, ¿de acuerdo? Con pinturas al agua realmente vale cualquier tipo de pintura, ¿eh? Podemos utilizar cualquier tipo. Ahora, dentro de las pinturas, pues nosotros recomendaríamos pinturas al agua por su mayor durabilidad en el exterior, ¿de acuerdo? Me solicitan compartir la presentación. Bueno, un poco para información de todos, os vamos a facilitar la presentación y además, si mal no recuerdo, Alfredo, ingeniero, está grabada la sesión, por tanto, luego se colgará en la web. Sí, sí, no hay problema. Sí, vamos a tomar esas previsiones, estimados amigos. No se preocupen. Perfecto. Perfecto. ¿Qué facilidades hay para adquirir o alquilar equipos de termofusión? Bien, equipos de termofusión se pueden alquilar, hay muchas empresas que los alquilan, entre ellos, por ejemplo, nosotros también tenemos un equipo de termofusión en taller que ponemos a disposición de los instaladores si lo quieren alquilar. Ahora bien, la verdad es que hay muchas empresas, varias empresas en el Perú que se dedican a la termofusión.
Perú es un país de tradición minera, como sabéis, y hay muchas empresas que se dedican a hacer termofusión, sobre todo con HDP, con polietileno. Es muy similar el sistema de termofusión. Va a variar un par de conceptos, la presión y la temperatura de fusión. Pero nosotros hacemos esas formaciones y muchos de ellos ya se dedican al polipropileno. Entonces, la mayor parte de la empresa, un poco por responder la consulta, la mayor parte de las empresas ya disponen de sus equipos de termofusión. Ahora bien, también me consta que hay empresas que los alquilan. Es necesario un análisis de flexibilidad no sé a qué se refiere la consulta exactamente, si me pudieses aclarar el tema de la flexibilidad, no sé si se refiere por el tema del sismo, como hemos visto en la prueba del laboratorio, pues se comporta muy bien frente a un sismo, al final la tubería se deforma muy bien sin llegar a romper, entonces no sé si exactamente te refieres a esto. Para una misma longitud, ¿se requiere mayor soportación en PPR que en acero para evitar el pandeo de la tubería? En tuberías de polipropileno, efectivamente, se va a requerir mayor número de soportes, ¿de acuerdo? Generalmente en diámetros pequeños. En diámetros grandes va a depender del... Hemos visto en las tablas, ¿de acuerdo? Que ASRAE en tuberías de acero te permite en tuberías de acero, para diámetros grandes hasta 6 metros entre abrazaderas. El problema que vamos a encontrar es que en esos diámetros tan grandes, poner abrazaderas separadas 6 metros va a ser muy complicado por el tema del anclaje. Habéis visto que estas tuberías, además de la tubería, todo el agua que tiene que contener, tiene muchísimo peso. Entonces, a pesar de que ASRAE nos permite tener distancias superiores a los 6 metros, si las tuberías van colgadas de losa, realmente luego se reduce en esa distancia. Y ahí, en diámetros grandes, si son colgadas, las tuberías generalmente tenemos menos soportes que las tuberías de acero. Pero va a depender. A lo mejor en esa obra han encontrado una solución técnica que garantizan el soporte de una tubería de 350 o de 400 con soportes separados 6 metros. Como habéis visto en la imagen, no es que yo lo diga, habéis visto una imagen de unas tuberías caídas, pues hay que tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? Entonces, en diámetros pequeños sí vamos a necesitar mayor número de soportes, también indicar que va a depender de la temperatura del fluido. Para agua helada, pues seguramente que no sea tan diferenciador, pero en agua caliente, pues sí, ahí se necesitan más. El embebido de PPR en hormigones de alta resistencia postensadas en losas durante fundición ocasiona desgaste al tubo durante el curado. No supone ningún riesgo el empotrar una tubería en una losa de concreto, no va a suponer ningún riesgo, es decir, es totalmente adaptable y compatible con el concreto, no va a tener ningún tipo de problema y de hecho se instala tanto en instalaciones mecánicas como en instalaciones de HVAC para edificios. Para chiller de la industria, ¿qué tal su uso? Y también para chiller de aire acondicionado, ¿desde qué potencia puede usar? O todo para tipo chiller se puede usar. Realmente estas tuberías, mientras el fluido caloportador sea de agua, se puede emplear tanto para la industria como para residencial, hotelero, hospitales, para todo tipo de proyectos. Mientras el fluido caloportador sea agua, se puede emplear. Si es otro tipo de fluidos, ya tenemos que analizarlo, ¿de acuerdo? Pero si son de agua, se puede utilizar para el industrial también. De hecho, en Europa se utiliza mucho para el sector industrial. En cuanto a tipo de chillers, se puede utilizar para todo tipo de chillers también. No es ninguna condición. Y la potencia también. Al final, la potencia del chiller lo que va a condicionar es, a mí lo que me dice que un chiller de gran potencia va a tener muchísimo caudal de agua. Hemos visto que las tuberías de polipropileno se fabrican hasta 630 milímetros. Por tanto, vamos a tener diámetro más que suficiente para la mayoría de los proyectos de aire acondicionado. En el sector industrial, pues
no sé si manejáis potencias tan grandes como para superar estos diámetros, habría que analizarlo, pero bueno, eso nos lo puedes trasladar, si quieres me puedes escribir y lo podemos analizar. Buenas noches, Marcos. ¿Cuál es el ámbito de esta norma ASRAE comparado con la UNE ISO NFPA? Yo la tenía referencia al ámbito energético de equipos de refrigeración. Entiendo que la consulta va orientada a cuál es la diferencia de la norma ASRAE en comparación con otras normas. Entiendo que se refiere a eso. Bueno, va a depender del tipo de instalación. ASRAE es una norma que va muy orientada a HVAC. Habría que compararlas con normas si lo comparamos con una norma europea de HVAC, realmente, como hemos visto, una de las diferencias que menciona la norma europea es que permiten velocidades de hasta 3,5. ASRAE no limita por velocidad, pero hemos visto cómo en tuberías de polipropileno nos permite aumentar la velocidad siempre que la garanticemos en presión. ¿Para qué? Para contrarrestar los efectos de los golpes de ariete. Pero bueno, hay ciertas diferencias, pero son realmente muy similares, ¿de acuerdo? Si quieres lo podemos analizar. La verdad es que no he hecho nunca un estudio comparativo o analizado en detalle, pero lo podemos analizar. Si quieren me escribes por correo y lo vemos. Las distancias de anclaje que es de esta tabla se aplica para montantes de igual manera. No, las tuberías verticales, en este caso, la norma y nosotros como fabricante permitimos que las distancias entre soportes en tuberías de polipropileno para tuberías verticales sean un 30% mayor. Es decir, podemos aumentarlo en 1,3 la distancia de esa tabla. ¿De acuerdo? De hecho, la misma norma europea a la que hace referencia esa tabla te indica, ¿no?, que para tuberías verticales se puede aumentar esa distancia en 1,3 puntos. Si alguien tiene también alguna inquietud o quiere tener más información acerca de las distancias entre soportes o cualquier consulta, de verdad aquí tenéis mi número de teléfono o mi correo y me podéis consultar sin ningún problema y yo os envío información. Otra pregunta, estimado Marcos, por favor, ¿puedes comentarme el tipo de pruebas que se efectúan para la puesta en servicio Startup para este tipo de tuberías? Existe un protocolo de pruebas, ¿de acuerdo?, regulado por la norma UNE, que además lo hemos mencionado en esta presentación, la 12.108, bueno, que menciona cómo es el procedimiento de pruebas a presión. Nosotros tenemos un protocolo, tenemos el protocolo de esa norma. Si yo te invitaría a que me escribas un correo o a todo aquel que esté interesado y le envío el protocolo de pruebas, cómo se deben de hacer estas pruebas a presión, ¿de acuerdo?, a la hora de la puesta en marcha de la instalación. Me refiero a los análisis de esfuerzos estáticos y dinámicos, soportes, sismos, flexiones de la tubería entre soportes. Realmente creo que esto es por la prueba de flexibilidad, ¿verdad? Realmente no es necesario hacer ninguna prueba de flexibilidad para garantizar esto, porque las propias fichas técnicas, incluso las distancias que nosotros mencionamos entre soportes, ya contempla todo esto que nos indicas, ¿de acuerdo? Ya se ha hecho pruebas de laboratorio. Pero es importante esto que indicas, porque aquí no hemos hablado hoy de calidad, ¿de acuerdo?, de estándares de calidad. Bueno, hemos mencionado ASTM F2389, que lo menciona ASRAE. Es muy importante el solicitar tuberías con certificados de calidad para que estos parámetros que indicas, ¿de acuerdo?, sean los que indica la ficha técnica y sean los que exigen las normas de calidad. Por ejemplo, la norma ASTM. Entonces, es muy importante exigir el certificado de ASTM para garantizar esa calidad. Estos esfuerzos que debe de tener la tubería según la norma, ¿de acuerdo?, garantizar que se cumplen. ¿Existen tuberías para las aguas grises y cuáles serían sus características? Sí, existen tuberías para aguas grises. Hay dos tipos de
entiendo que se refiere a las aguas recuperadas, es decir, aguas recicladas. Pues entiendo eso por aguas grises. Hay una tubería que tenemos que es para aguas recicladas y que sirven, es más para sanitarios, ¿de acuerdo? Aquí creo que hay algún sanitario por la sala y es para redes sanitarias. En sanitarias lo que podemos hacer es reutilizar el agua de los lavabos, de las duchas, al llevarlo a un depósito cisterna, hacer un tratamiento de agua y reutilizarlo para los inodoros. A esto llamamos aguas grises, a las aguas reutilizadas, recicladas. Estas aguas tienen una composición química diferente al agua potable, como es obvio. Entonces, para esto existe una tubería específica. De hecho, al inicio veíamos una tubería que era de color morado. Bueno, voy a volver para que la veáis. Bien, esta tubería es exactamente la que me menciona el ingeniero. Es una tubería que es apta para aguas recicladas y además, ¿por qué color morado? Porque las normas internacionales nos exigen que sea de un color distinto a las tuberías, de hecho nos recomiendan que sea morado para no confundirlas con las demás, no sea que un ingeniero llegue, se conecte a esa tubería y la utilice para agua potable. Este es el fin y el motivo por el cual se me va a ir la presentación. ¿Están viendo la presentación? Creo que no. Sí se ve, está bien. ¿Sí? Vale. Pues Sí. este es el motivo por el cual el cambio de color, pero estos indico para tuberías de sanitarios. Siguiente pregunta, ¿existe alguna aplicación de estas tuberías en hospitales? Existen ejemplos de hospitales. Francamente, en Perú, a día de hoy no tenemos en HVAC, en climatización, un proyecto, pero por ejemplo, en Chile, nuestro país vecino, están utilizando muchísimo el polipropileno para tuberías de climatización y además son hospitales muy grandes, de 200.000 metros cuadrados, de 150.000 y tenemos varias referencias. De hecho, ahora mismo vamos a empezar a trabajar un proyecto también allí que se va a hacer también con polipropileno. Ya me quedan pocas preguntas. Así que tiene un análisis de costos frente a tuberías de fierro. Se puede hacer un análisis, pero como digo, al final es referencial, porque yo puedo tener mis precios de tuberías de polipropileno, pero no sé cuál es el precio de las tuberías de acero, y menos ahora que estamos en una situación de inflación y sobre todo de subida de precios del acero brutal. Está siendo muy grande la tubería de precios. Entonces, yo puedo darte un comparativo referencial, pero va a depender mucho de la tubería de acero. Muchos clientes lo que hacen es solicitarnos precios de las tuberías de polipropileno y ellos, por otro lado, pedir los precios de tuberías de acero y ellos mismos se hacen ese análisis, ¿no? Marcos, buenas noches. Referente al stock de las tuberías y accesorios de PPR localmente. Pues hay stock localmente. Tenemos nosotros un almacén, por ejemplo, en Callao de 1.200 metros cuadrados, donde tenemos constante rotación de material y estamos suministrando, de hecho, en época de pandemia incluso hemos estado constantemente suministrando y no hemos tenido ningún problema. Así que sí hay stock, tenemos presencia local, somos un equipo aquí de ingenieros y comerciales que estamos con presencia tanto en Perú como en Chile como en Panamá, donde bueno, damos servicio a toda Latinoamérica. Si por el error de operatividad llega por unas horas a 100 grados centígrados, ¿también podríamos decir que baja su tiempo de uso? No, no podemos decir eso. Es decir, si de manera pico subiese a 100 grados, no le afectaría. Estamos hablando que le afecta la durabilidad si de manera constante está a 100 grados. Pero si de manera si tenemos un pico de temperatura, no va a ocurrir eso, ¿de acuerdo? Así que no habría problema.
¿Qué ventajas o beneficios tienen las tuberías preaisladas respecto a aislarlas en obra? Pues la principal ventaja va a ser que el preaislado en fábrica, la tubería de polipropileno viene rellena con PUR, ¿de acuerdo? Con poliuretano. Y viene una capa exterior de polietileno. Esta capa de polietileno exterior la vamos a termofusionar con la otra tubería. Lo que vamos a garantizar es una completa protección del aislamiento térmico, es decir, va a ser totalmente estanca y vamos a garantizar el mantenimiento del aislamiento térmico. Esto, por ejemplo, en las tuberías que se aíslan en obra, muchas veces no se puede garantizar. Y en zonas con niveles freáticos altos es un gran riesgo porque el nivel freático puede subir tanto que puede empezar a entrar agua a través de esa protección exterior y el agua es muy perjudicial para el aislamiento térmico. Hay aislamientos térmicos que son muy resistentes al agua. Entonces hay que valorar esto, ¿no? ¿Manejas un ratio referencial en coste de tubería PPR respecto de sus accesorios de instalación? Pues yo manejo estos ratios, sí los manejo, pero no te puedo dar un ratio porque va a depender del sistema, si es un sistema de condensación o si es un sistema de agua helada, va a depender del tipo de proyecto, si es un hotel o es un edificio de oficinas, dependiendo del tipo de proyecto o un centro comercial, dependiendo del tipo de proyecto, nosotros pues podemos saber qué ratio de accesorios, ¿no? Va a ir, por ejemplo, desde el 25-30% hasta incluso puede llegar al 80%. Así que hay un rango amplio, va a depender del proyecto. Si tuvieses algún proyecto, no sé quién ha hecho la pregunta, pero si la persona que ha hecho el proyecto o cualquier asistente quiere en algún momento tener un ratio, pues me puede escribir, me puede llamar y yo le puedo dar un asesoramiento, ¿no? De más o menos cuánto tiene que tener en cuenta. Me han facilitado un correo. Buenas noches, Osvaldo Fuentes. Vale, ok. ¿Existe compatibilidad de la soldadura con otras marcas para adaptarlas en el caso de reparaciones o modificaciones? Pues esta es una muy buena pregunta. Para poder soldar las tuberías y accesorios de distintos fabricantes, existe una norma que regula esto y es la propia NTP peruana, la norma técnica peruana. La norma técnica peruana, la parte 5, ahí vamos a decir que está todavía en proyecto, no está aprobada y bueno, nosotros estamos dentro de este comité y se está trabajando, pero a falta de esta norma podemos ir a la norma ISO. La parte 5 de la ISO regula la adaptabilidad del sistema. Es decir, nos va a regular si una tubería y un accesorio es apto para termofusionarse entre sí. Si la tubería, en este caso, por ejemplo, nuestras tuberías, todas tienen esta certificación, la parte 5 de la ISO, si está certificada con digamos, si cumple la certificación de la parte 5, puedes mezclar varios fabricantes. Ahora bien, ambos fabricantes que tú vayas a termofusionar tienen que tener esa certificación. Si alguien, insisto, quisiese que le facilitara la norma o el certificado por correo, se lo aclarase, se lo puedo enviar luego por correo y se lo aclaro, pero como respuesta, sí se puede mientras esté certificada según la parte 5 de la ISO. ¿De acuerdo? ¿Qué distancia recomienda de separación entre redes de agua caliente y fría en PPR? ¿Recomienda paquetes de armado en diseño de redes horizontales? Bueno, la distancia entre redes de agua caliente y fría, pues realmente no por ninguna cuestión, sino más bien yo la distancia la pondría por operatividad, por garantizar luego un correcto mantenimiento, ¿no? Si es ideal, pues que las tuberías no estén muy unidas,
pues por si el día de mañana tienes que hacer una reparación o tienes que hacer cualquier cosa o tienes que acceder a las tuberías por algún motivo, pues no te podría decir una distancia, pero una lógica que nos garantice, digamos, el mantenimiento. 10 centímetros, 5, 10, bueno, eso ya va a depender de la situación de obra y del proyecto. ¿Recomienda paquetes de armados en diseños de redes horizontales? Supongo que te refieres a ensamblados de tuberías. Supongo que te refieres a eso. Los ensamblados son totalmente, bueno, son totalmente válidos. Podemos perfectamente hacer un preensamblado en taller, trasladarlo a la situación en obra y unirlo a la red. No hay ningún problema. De hecho, hay un sistema constructivo, ¿de acuerdo?, que se llama construcción modular, que se basa precisamente en esto que nos trasladas, ¿no? En el armado de piezas ya prefabricadas, ¿no? ¿Cuál es la máxima temperatura? Esta es la última pregunta por lo que veo y yo creo que ya vamos a cortar, que son las 7:30. No obstante, si alguien tuviese alguna consulta, alguna duda, me puede escribir. ¿Cuál es la máxima temperatura que podría soportar las tuberías de polipropileno en caso que fuesen expuestas al fuego por alguna razón dentro de la instalación de climatización? Por ejemplo, un hospital. Estoy pensando, por ejemplo, una instalación hospitalaria debe poder permanecer y o recuperarse más rápido en caso se sucediera como esta situación. Pues aquí vamos a tener una cosa. Las tuberías de polipropileno aguantan temperaturas de hasta 110, 120 grados del fluido, ¿de acuerdo? Para garantizar la resistencia del fluido. Ahora, ante un fuego están clasificadas, ¿de acuerdo? Según la aeroclase. Si quieres te lo puedo facilitar, te puedo decir a qué temperatura, pero ahí le voy a hacer alguna observación. Tenemos que pensar que por esa tubería va a circular agua helada, ¿de acuerdo? Por tanto, seguramente que permita, cuando nosotros hacemos el análisis o el testeo en laboratorio para definir la euroclase, la tubería va sin agua, ¿de acuerdo? Y menos sin agua helada. Por tanto, seguramente que la temperatura es que no lo sé de memoria. Luego voy a ver la ficha técnica y si puede ser me escribes por correo y le respondo. Le indico, según la ficha técnica, qué euroclase es frente al fuego, qué temperatura aguantaría, y además eso habría que considerar pues, que si es con agua helada sería superior. Ahora bien, en caso de incendio, si la tubería se quema, pongámonos en el caso que si la tubería se quema y empieza a echar agua, yo creo que es lo mejor que le puede pasar al edificio, porque es una manera de sofocarlo. Entiendo que los rociadores ya deben haber saltado, pero en caso de que no, pues quizás sea la manera también de tener un rociador improvisado, ¿no? Pero no obstante, es un poco irónico, pero por responder a tu pregunta, si no te importa, me la dices por correo y yo te envío. Así que bueno, yo creo que ya no hay más preguntas y no obstante, si hubiese cualquier consulta, cualquier duda, si tuviesen cualquier inquietud, oye, pues me pueden escribir de verdad sin ningún problema. Estamos a vuestra disposición. Agradeceros a todos la asistencia. Espero, oye, que entre todos pues, fomentemos esta recién creada asociación de ASRAE. Entre todos compartamos conocimientos, experiencias, como hemos podido hacer nosotros hoy, y de verdad que agradeceros enormemente a todos la asistencia. Por mi parte, nada más. Alfredo, no sé si quieres decir algunas palabras. Sí, muchísimas gracias, Marcos. Excelente presentación. Agradecer también a nuestros amigos que se han conectado, los ingenieros, colegas y personas en general. La verdad que ha sido un gran honor para nosotros poder presentar esta charla técnica y decirle pues de que el día viernes tenemos otra charla técnica. El día viernes ya le vamos a pasar ya la invitación en las redes, y el día 8, que es el Día de la Ingeniería Peruana, tenemos 3 exposiciones también. El capítulo peruano de ASRAE no debería estar ajeno a la celebración del Día de la Ingeniería, Día del Ingeniero Peruano. Así que el día 8 de junio tenemos también otra charla técnica, ¿no?, a través del capítulo peruano. Y darles una grata noticia: el día de ayer, la región 12
aprobó la creación del branch estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Decana de América. Entonces, ya tenemos ahorita 4 branches formados, ¿no? Y estamos ya a punto de también poner en operación el branch de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, que existió ese branch hace muchos años, pero bueno, no ha tenido actividad, pero estamos nosotros ya haciendo las gestiones, ¿no? Con el apoyo de todos los colegas, ¿no? Para poner en operación ese branch. Entonces ya tendríamos 5 branches, ¿no? Y nuestro objetivo es, de acá a un año, por lo menos tener 10 branches estudiantiles, ¿no? Integrar universidades del interior del país, ¿no? Norte, sur, ¿no? Oriente y también la parte altoandina también, ¿no? Ese es el objetivo de esta mesa directiva, de todos los miembros de ARRAE Perú, y agradecerles, pues, ¿no? Mi palabra final es, muchísimas gracias por su distinguida presencia, y continuaremos siempre ya, pasándole la voz para las respectivas charlas que vamos a tener, y estamos también trabajando en la creación de nuestro canal en YouTube para poder colgar todas las charlas. Pueden escribirnos al correo del capítulo, pueden escribirnos cualquier inquietud que necesiten, cualquier charla, ¿no? El área respectiva está llano ¿no? Bueno, a presentar pues las charlas que sean de su agrado, unas charlas técnicas como debe ser. Muchísimas gracias, gracias a todos, ¿no? Que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, Marco. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches, gracias. Gracias, Alfredo. Marco, gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Cuídense.